Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Mientras buscaban a Berfin, Aceran no pudo disparar a Baran y Dylan cuando su campo de visión se vio interrumpido. Todos suben al coche y se dirigen hacia la mansión. La señora Acer llama a Sibe y le dice que el plan ha cambiado: no traigas al niño hoy, te llamaré. Cuando Berfin llega a la mansión, el señor Kudret y la señora Azade lo abrazan con amor y afecto y le expresan sus sinceros sentimientos. Berfin está complacido por la agradable bienvenida que es. La señora Azade hizo que Berfin preparara sus comidas favoritas. Dylan dice que hagamos un análisis de sangre y si faltan vitaminas, las complementaremos. Berfin lamenta mucho lo que hizo su familia, y cuando dice que puede irse si no me quiere, nadie lo permitirá. Berfin entonces siente curiosidad por Umut y quiere verlo, así que va a su habitación. Dylan y Baran van a la sala de estudio y cuando Akif quiere salir a tomar un poco de aire fresco, la señora Azade y el señor Kudret le piden a Tuba que les prepare un café de placer. Dylan dice que siente mucha pena por Berfin, pero que ella es una chica más fuerte de lo que esperaba. Baran dice que si hubieran cumplido su castigo, tal vez hubieran tenido la oportunidad de encontrar el camino correcto. Dylan dice: señora Acer, tengo mucho miedo de que nos haga daño en su vida. La atraparemos, ¿verdad? Tengo mucho miedo si intenta hacerle daño a Miran nuevamente. Baran dice que no te preocupes, que no dejaremos que haga daño a nadie bajo este techo. Mientras Dylan se va para cambiarse y cuidar a nuestro hijo, entra Akif. Mientras Berfin conoce a Umut y la ama, Miran viene y le pregunta si todavía es un sueño o es real. Berfin le dice que me abrace y vea si soy real. Cuando Miran lo abraza y le dice: eres real, ¿has visto a mi hermano? No es tan dulce. Berfin dice que es como tú. Miran dijo que sería su hermano y le enseñaría todo, y que los bebés crecen con amor, por eso lo amará mucho. Dylan llega a la habitación y le dice a Miran que tu abuelo te está esperando abajo, ven y corre. Berfin: no puedo agradecerte lo suficiente. Cuando mis padres dicen que han hecho mucho por ti, Dylan dice: lo dejamos todo atrás con Umut, miramos hacia el futuro con esperanza. Cuando Baran se da cuenta de que Akif no está contento, le pregunta qué pasa. Akif dice que después de años, Selim vino y quiere quitarme a Ipek, está aprovechando la situación de Berfin. Baran dice que nos reuniremos con nuestros abogados, que contrataremos al mejor abogado si es necesario, que no puede quitarle una parte de su vida. El señor Kudret viene y dice que Acer fue visto frente a la prisión. Baran dice que estaba esperando un movimiento, que intentará llegar a Berfin y que usaremos sus esfuerzos para llegar a él en nuestra contra. Cuando Berfin agradece a Tuba por cuidar de Umut, Tuba le dice a la señora Dylan que si existe la posibilidad, la cuidaría más, ella nunca se aleja de su lado. Tuba dice que su parto comenzó antes de tiempo y no pudieron llevarla al hospital. Esta es la primera vez que la veo tan indefensa. Cuando Dylan se acerca a Baran y le dice que cree que la señora Acer definitivamente cometerá un error, Baran dice que definitivamente cometerá un error con tanta ambición y tanta hostilidad. Suena la puerta y viene Miran y dice que me pasó algo. Cuando Dylan entra en pánico, Miran dice: no es así. Cuando le muestra su corazón a su padre y le pregunta si le dolió cuando vio a mi madre, Baran dice que me dolió, que incluso mi corazón sentía que iba a estallar. Cuando Dylan pregunta quién te hizo sentir así, el nombre de Miran es Dilara. Mañana es su cumpleaños. Tengo que comprarle un regalo. Cuando le pregunta a su madre qué comprar, Dylan dice: creo que tu padre lo sabe mejor porque él siempre me compra regalos muy bonitos. Cuando Miran sale, se ríen y hablan de que él se enamoró y no estaba preparado para ello. Cuando la conversación de Acer tuvo lugar entre Tuba y la señora Asibe, Tuba preguntó: ¿no deberías defender más a esa mujer? La señora Asibe dice: no digas eso, si no fuera por ella, estarías en el poder. Orfanato y estaría en prisión, déjame mostrar algo de lealtad. Mientras Berfin llega a la cocina y habla de lo mucho que extraña su hogar, Tuba se disculpa con ella y le dice: no podía ver por lo que estabas pasando, no podía entenderlo, tal vez podría serte más útil. La madre de Berfin también intentó protegerme, pero no funcionó, eso quedó en el pasado. Cuando dijo que no estés triste, Tuba dice que no estoy molesta, que la boda de mi amiga se celebrará pronto y estaré el padrino. Cuando Berfin dice que todavía no lo quieren, Tuba dice que está cerca.
Se ríen mucho cuando Dylan cuenta una historia sobre la manzana y dice que Zumrud lloró mucho porque pensó que se casaría con un mono en su sueño. Dylan dice, ¿no vas a preguntar a quién vi después? Cuando Baran dice, no es necesario, Dylan dice, de ninguna manera, tengo que decírtelo. Baran dice que eres la esposa de Baran Karabey. Luego, cuando intenté acercarme, Dylan dijo, pronto bajaremos a cenar. Baran, estoy enamorado de ti, mi corazón está aquí, es suficiente para estar satisfecho con tu belleza. Mientras Berfin ama sus flores, Akif la oye decir que extraña mucho a Akif y que ha puesto todo en su lugar. Cuando se acerca a él y le dice cuánto extraña a Berfin y cuánto lo ama, Berfin lo abraza. ¡Ae! Cuando Berfin se emociona y llora, Akif le dice que no llores. Aunque te diga, lo tengo claro, pero es una alegría, no llores de todos modos. Cuando le digo bienvenida a mi vida, cariño, Berfin responde, me pareció lindo, cariño. Mientras todos se sientan a la mesa para cenar y comer, Baran le pregunta a Akif, entonces, ¿cuándo vienes a preguntar por una chica? Como Akif llegó sin esperar esta pregunta, la comida se le atasca en la garganta y comienza a toser. Cuando Akif dice que iremos cuando lo creas conveniente, Baran dice que está bien, que vendrá mañana. Cuando las damas objetan que no es posible, Baran pregunta cuándo. Dylan dice que al menos 3 días, e incluso eso es menos, pero 3 días. Baran dice que está bien, entonces usaremos los anillos en 3 días. Tan pronto como la señora Asibe escucha esto, llama a la señora Acer y le dice que vendrán a preguntar por Berfin en 3 días. Acer dice que después de todo ese dolor formarán una asociación de bodas, mi nombre es Acer, no lo permitiré. Cuando la señora Azade fue a pedirle que trajera el postre que había preparado, se dio cuenta de que la señora Asibe estaba hablando por teléfono y le preguntó con quién estaba hablando, y la señora Asibe dijo que era de su ciudad natal. La señora Azade realmente no lo cree. Dice, bueno, veamos, si el postre está listo, tráelo. Mientras Dylan y Baran hablan de lo felices y emocionados que están Akif y Berfin, hablan de cómo se sienten. Baran dijo, estaba muy tranquilo, pero puedo estar así de tranquilo cuando quiero una niña para mi hijo, y Dylan dice, ¿qué curiosidad tienes por casar a tu hijo? Cuando Baran dice que le gusta, Dylan dice que no le gusta. Cuando Dylan usa cuidar a los niños como excusa para escapar de la habitación, Baran dice que están cuidando a ambos. Dylan no puede escapar y se acercan. Cuando Selin salía de la casa, Akif le preguntó cómo estuvo su día. Selin dijo, te extrañé mucho, me sentí bien. Cuando Akif dijo, si no me hubieras dejado por tanto tiempo, no lo habrías hecho. Me extrañaba tanto que no dejaría a mi hija, argumentan. Cuando la señora Ayan habla, Akif le dice que quiere llevarse a Ipek. Señorita Ayan, no quiere que usted sea feliz. Ipek dice que vino porque se enteró de la excusa de Berfin. Cuando Dylan sale de la ducha, deja claro que no quiere compartir con nadie a su hijo, que está obsesionado con la novia de Miran. Por la mañana, cuando Miran le dice a su amigo que van a comprar un regalo, ven por nuestra hija, Dylan dice que puedo decir, él es su novia, a Dylan tampoco le gusta cuando Baran pregunta si hay algo. Le pasó a nuestro hijo, Dylan dice que puede ser su amiga. La señora Ayan entró en pánico por la solicitud y trató de planificarlo todo. Cuando la señora Ayan le pregunta a Berfin, no cabemos en esta casa, deberíamos mudarnos a una casa más grande, Berfin dice, este lugar es suficiente para nosotros. La señora Ayan dice, ¿estás diciendo eso? De todos modos, superemos este compromiso y luego ya veremos. Cuando Dylan mira la mansión desde Mardin y le dice a Baran que estoy decidido a ir a Mardin y que nunca me rendiré, Baran dice que estoy consciente. Cuando Dylan se va, comienza a examinar la mansión que estaba mirando y llama a sus empleados y les pide que investiguen el lugar y averigüen los detalles. Mientras Dylan y Baran compran para Berfin y regresan a la mansión, Dylan dice, espero que a Berfin le guste lo que compramos y Baran dice que así será. Dylan de repente le dice a Baran, espera, hay muchas flores hermosas aquí, recojamos algunas de ellas. Baran dice que tiene miedo de que ella de repente diga alto y se detengan a poca distancia y salgan del auto. Se toman de la mano y van hacia las flores y Dylan comienza a recogerlas. Selin vigila la puerta de Akif y cuando Berfin sale en secreto, ella lo detiene y trata de encontrarse con él. Berfin le dice, no te conozco, ¿quién eres? Cuando Berfin no quiere hablar, Selin dice, tú no me conoces, pero yo te conozco por los periódicos, Berfin Karabey. Luego,
Cuando digo que no permitiré que un asesino sea madrastra de mi hija, que me llevaré a mi hija tan pronto como te cases con Akif, Berfin se sorprende y no puede reaccionar. Mientras Dylan recogía flores, entró en pánico cuando vio a Baran desaparecer repentinamente. Cuando Baran aparece de repente frente a ella con flores en la mano, Dylan siempre huele y siempre está feliz. Cuando Dylan dice, pero estaba tan asustado cuando no pude verte, Baran dice, no tengas miedo, no te perderé otra vez. Cuando Dylan dice que las flores son muy hermosas, Baran dice que tú eres más hermosa. Dylan dice que te ves hermosa. Mientras la señora Ayan habla, Akif se distrae y dice, señora Ayan, si está obsesionada con el incidente de Selin, no puede quitárnoslo. Akif pregunta si deberíamos habérselo dicho a Berfin, no a él, tal vez aparecerá frente a ella o algo así para poder escucharlo de nosotros. Cuando Ipek está listo, la señora Ayan e Ipek van de compras. En Baran le toman una foto a Dylan con flores en el bosque e inmortalizan el momento. La señora Asibe llama por vídeo a la señora Acer y le muestra su mood. Cuando la señora Acer pregunta, oh, mi hermosa niña, no te dejaré con nadie. Como está la gente en casa, Dylan y Baran se fueron de compras. En ese momento, cuando la señora Azade entra en la habitación, la señora Asibe dice, señora Dylan, vine a cuidar al bebé. Cuando la señora Azade le pregunta a la señora Asibe si Acer la llamó, ella dice que no lo hizo. Como la señora Azade sospecha, dice, mire, señora Asibe, el castigo por ayudar e instigar un delito sería grande. La señorita Asibe dice que no, mi señora, ¿alguna vez haría algo así? Dylan y Baran finalmente llegan al auto y suben, pero el auto no arranca. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.